Hablemos de un bosque lleno de animalitos adorables, en medio de una guerra civil que ha desgarrado cada aldea, cada pueblo y cada ciudad. Una guerra que amenaza con destruirlo todo. El marquesado gatuno controla casi todos los claros en una maquinaria bien aceitada. El nido de las águilas está tratando de diezmarlo con un ejército disciplinado y bien entrenado. Pero la Alianza del Bosque, los ignorados de esta sociedad elitista, está fraguando una forma de quebrar el status quo para siempre. Y en medio de todo esto, el vagabundo, un excéntrico que recorre los claros y el bosque vendiendo, buscando, tratando de sobrevivir en medio de una guerra que no pidió. A veces cínico y a veces justiciero, el vagabundo se mueve en los intersticios del bosque. Es el que más sabe y el que más se arriesga. El aventurero y a veces el tonto que se pone en situaciones imposibles. Root nació como un juego de mesa, muy popular por cierto, que combina distintas mecánicas con facciones asimétricas. Se hizo ampliamente popular por su diseño novedoso, pero también por una ambientación apasionante. Tan es así que apareció una versión para juego de rol publicado por Magpie usando las mecánicas de PBTA. Si quieres saber qué es PBTA, tenemos un video al respecto que te dejo aquí y que también está en la descripción del video. Sí, W20 también habla de PBTA. En este juego, en Root, tomamos el rol de vagabundos en medio de una guerra. Visitamos claros, exploramos ruinas antiguas y tratamos con las distintas facciones para sacar un beneficio, salvar una aldea o evitar que la guerra lo destruya todo. Depende de ti. Pero además de todo esto, con Root ocurrió algo realmente muy interesante, algo que quizás nunca había pasado. Hace unos años, la editorial Shadowlands en España obtuvo los derechos para editar este juego de rol en nuestro idioma. Desde entonces han traducido pues todo lo que se puede traducir y han llevado libros, suplementos y accesorios de esta marca a la península ibérica. Sin embargo, tristemente, sus productos no siempre son muy fáciles de conseguir de este lado del Atlántico, lo cual es una lástima porque hacen un gran trabajo. Y luego llega Axo Stories, que es una editorial mexicoamericana en crecimiento que promueve creadores de ambos lados de la frontera. Axo tiene títulos excelentes como Xeno, Invasión de mi amigo Caligaes, o también Relatos de los Dioses, un juego de rol en solitario en que asumes el papel de un dios a lo largo de siglos de existencia. En noviembre de 2025, Axo Stories anunció que había adquirido los derechos para traducir la línea de Root, el juego de rol, al español para todo el continente americano, incluso Canadá y Estados Unidos. Esto es inaudito. Hace no mucho los fanáticos de este maravilloso mundo teníamos que conformarnos con ediciones en inglés o muy de vez en cuando alguna traducción perdida al español. Pero tener dos traducciones de un mismo material es motivo de celebración. Y eso nos da pie para hablar de uno de los rincones más olvidados del mundo del rol, el de las personas que se dedican a editar, pero principalmente a traducir los libros que llegan a nuestras manos. Hacer libros, sobre todo ahora en tiempos de la IA, es un oficio que bordea en el arte. Y cuando somos una editorial pequeña e independiente, además, es un acto de amor y de heroísmo. La edición independiente rara vez es un camino rápido hacia la riqueza, y esto es mucho más claro con una edición de libros de rol. Por eso pienso que hay algo como de miniaturista medieval y artesano librero en todo esto. Lo digo porque se requiere una pasión minuciosa que suele notarse solamente cuando falla. La sensibilidad humana en este caso es crucial porque no se trata de pasar palabra por palabra de una lengua a otra, sino captar el significado del texto y tratar de ser fiel a la otra lengua con otros recursos expresivos. Cualquiera que sea bilingüe sabe que las traducciones literales rara vez funcionan. Cada palabra tiene un matiz distinto, como saudade, de portugués, por ejemplo, que no se puede traducir simplemente como tristeza, porque es algo más, es mucho más. Para poder traducir algo, tenemos que tener el contexto adecuado. ¿Qué dice el resto del párrafo? ¿Es un libro de historias, de poemas o un manual de psiquiatría? ¿En dónde va a circular? ¿Es para un blog de aficionados a algo? ¿Es un libro para escuelas o es una cosa para especialistas? Los libros de rol son una criatura extraña dentro del mundo editorial. Son manuales por una parte que quieren enseñar a jugar y transmiten reglas que a veces son muy complejas y tienen que ser por eso claras y detalladas y unificadas. O sea, los puntos de golpe siempre tienen que ser puntos de golpe. No puedes empezar a llamarlos de otra forma a la mitad del libro, pero también son expresivos y descriptivos. Tienen que mostrar un mundo esencialmente diferente al nuestro. Tienen que mostrarnos cómo es la experiencia de habitar un lugar extraño. Puede ser que en este mundo diferente haya apenas algunos pequeños cambios, como que en este mundo haya fantasmas, o que nos muestre algo completamente ajeno a nuestra realidad de todos los días. De manera que este lenguaje también tiene que ser evocador y apelar a nuestros sentidos. Es decir, esa cascada cristalina suena como millares de esquinas de vidrio chocando contra las piedras.
Por ejemplo, ¿cómo se traduce algo así? Además de todo esto, los libros de rol suelen incluir aventuras o semillas de aventuras, textos narrativos que tienen que dar una idea general de dónde va la historia y hasta qué finales posibles podrá tener, pero sin contarla por completo ni determinar estrictamente qué es lo que hacen los protagonistas o el máster. Todo esto tiene que ser en un lenguaje atractivo y en un formato accesible para el consumidor al mismo tiempo. Las personas que se dedican a la traducción, además de todo, tienen que transmitir estas mismas ideas a otro idioma completamente diferente, para un público distinto. Y todo ese trabajo resulta en poco crédito y la amenaza de perder el trabajo porque una IA no lo va a hacer mejor. Es más, seguramente será infinitamente peor, pero va a hacerlo mucho más barato. Y esto solamente es el principio de las complicaciones. Traducir root al español de España y el español de América es muy distinto, porque aunque el texto de origen sea el mismo, el destino es diferente. Y ya decir español de América complica muchísimo las cosas, porque estamos hablando de 18 países que hablan principalmente español, más Estados Unidos, donde es la segunda lengua más hablada. Y en cada uno de esos países hay múltiples variantes. No se habla igual en el norte de México que en el sur, en el Caribe que en los Andes. Sumemos a esto que nuestra lengua está en contacto con decenas, cientos o quizás miles de otras lenguas que se hablan en el continente, además de inglés, francés y portugués. También está quechua, guaraní, maya, aymara y las lenguas que conviven se prestan palabras entre ellas y cambian y modifican sus formas de hablar. Esto marea un poco, ¿no? Y de ahí que se haya inventado una forma de hablar para la traducción de grandes piezas de entretenimiento como series o películas. El español latino es una forma de español que realmente nadie habla. Es un tipo de español influido por el habla sí de la Ciudad de México, porque es el principal centro de doblaje, sobre todo en la época de oro de Hollywood, pero desprovisto de todo sabor local. No es necesariamente neutro, sino que lo percibimos así porque hemos consumido sus productos al consumirlos con el doblaje. Deliberadamente no se parece a ninguna forma de hablar, pero se parece a todas. La gran tarea de Access Stories es traducir un texto a una lengua que nadie habla, pero que sea entendible por un enorme abanico de formas de español, al tiempo que quieren transmitir la vida del bosque en medio de una guerra civil. Esta tarea, por supuesto, es completamente imposible. Siempre va a haber inconformidades. El mercado de Latinoamérica para juegos de rol está creciendo. La prueba es que empezamos a tener traducciones específicamente para este lado del mundo, pero no lo suficiente como para tener traducciones por país o por región. Eso casi nunca se hace, ni siquiera con productos que venden millones como videojuegos o series. Por lo tanto, cualquier traducción que quiera abarcar un mercado con tantas particularidades regionales y experiencias de rol distintas, necesariamente va a recibir muchas críticas, o al menos algunas críticas. En la Mega XP desde 2026, Axo presentó el primer producto de root editado bajo su sello. Se trata de una guía introductoria de inicio rápido con todo lo que se requiere para empezar a jugar con este sistema y en esta ambientación. Tiene las reglas básicas del juego, personajes pregenerados listos para tomar y empezar a jugar, así como una aventura que ocurre en el clado de Peleniki, donde un asesinato mete dudas sobre la herencia y el control de este clado. Y en el título de esta obra ya comienzan las particularidades de esa traducción. Mientras que Shadowlands llama al documento Guía de Inicio, en América Latina se tradujo como Prado Peleniki. La razón de esto es quizás estilística, pero también puede ser comercial. Mientras que unos usaron el documento para introducir toda una línea, los segundos tal vez quieren promocionar este como un producto completo. A saber, y requerimos una entrevista para poder saber. Sin embargo, en ningún lado se nota más la diferencia que en los nombres de los personajes pregenerados. Son 6 criaturas con habilidades únicas. Créanme, estas hojas son más que pura creación genérica. Si los llevan a la mesa descubrirán que son una joya y recordarán muchos años después haber jugado con estos personajes. Mientras unos traducen Elora, la árbitro, otros lo hacen como Elora, la árbitra. Puede parecer menor, pero hay gente que se enoja por ese tipo de detalles. Otro rasgo polémico es que para nuestro continente tradujeron algunos nombres de los vagabundos, como Ágil el ladrón por Nimble el ladrón, o Arañazos la vándala por Scratch el bribón. Esto es una decisión editorial consciente y yo pienso que muy valiente. Muchos jugadores veteranos podemos estar acostumbrados a usar palabras en inglés en nuestras mesas, aunque usemos los libros en español, como castear un hechizo en lugar de decir lanzar, Forgotten Realms en lugar de decir reinos olvidados. ¿No te pasa a veces que te suena mejor decir rogue que pícaro? Esto no es casualidad.
En primer lugar, porque originalmente leímos esas palabras en inglés. Incluso algunos nos motivamos a aprender ese idioma precisamente para poder leer los libros de D&D. Y entonces se nos quedó grabado esa forma de llamarlos. Pero también tiene algo que ver con el prestigio de la lengua o de ser bilingüe. Saber inglés no está al alcance de todo el mundo, a pesar de que es una lengua muy usada internacionalmente. Es común que en los países angloparlantes solamente conozcan su lengua, pero los demás lo aprendemos porque es la lengua de los negocios internacionales, de la tecnología y de los productos culturales masivos. Hay más hablantes nativos del español, por ejemplo, pero muchísimos más hablantes de inglés si contamos las personas que la hablan como una segunda lengua. Tanto si hablas inglés como segunda lengua, como si no, Scratch te puede sonar mejor o más prestigioso o más elegante que arañazos. Pero si no sabes inglés, no sabrás lo que significa Scratch, ni por qué este personaje casualmente es un gato, o por qué Nimble es un mapache. Claro que este no es un criterio absoluto. A nadie se le ocurriría llamar Mr. White al señor blanco, como en estos casos. Pero en el contexto de animalitos en el bosque cometiendo crímenes de guerra, puede ser que tenga sentido. ¿Qué piensas tú de ese detalle? ¿Te gusta o preferirías algo completamente distinto? Como sea, estas decisiones de traducción y miles más son los que constituyen un trabajo dedicado a nuestro mercado del rol. Si ya es un paso enorme el contar con traducciones oficiales, tenerlas en español latino, con todos sus retos, sus problemas, es algo que francamente tiene que aplaudirse. Hoy, ahora mismo, el Prado Peleniki, esta guía de inicio de Root, se puede comprar de manera física en la página de Access Stories, como estuvo disponible en la Mega XP 2026. Y además me dicen que ya se puede comprar también por Amazon, lo cual es una gran ventaja para algunas personas. Access Stories nos compartió que en los siguientes meses va a haber más noticias de las reglas básicas de Root, pero que hay que mantenerse al corriente de sus redes, que te dejo también en la descripción. Obviamente en W20 te vamos a avisar y te hablaremos de estas reglas en cuanto salgan. Esperamos, claro, tener pleno acceso al maravilloso mundo de Root, el juego de rol en nuestro continente. Más aún, ojalá este sea el inicio de las traducciones hechas de este lado. Eso significaría un crecimiento del mercado y también un crecimiento del hobby. Entre más invitados, es más divertida la fiesta, ¿no? ¿A ti qué otros juegos de rol te gustaría ver traducidos al español latinoamericano? Te leo en los comentarios. Mi nombre es Manuel Solís, muchas gracias y que tires muchos dobles 6. Suscríbete a W20. Hay video nuevo todos los lunes y jueves por la mañana. Nuestros miembros de Patreon tienen acceso anticipado a los videos y recompensas exclusivas, audios de producción, guiones, PDFs y para los tarascos su propio video bimensual. Una pregunta, una opinión, un saludo, lo que quieran. El link está en la descripción. Muchas gracias y que tires muchos 20s.